cierto, ¿verdad? Que muchas de las veces el amor por los que amas te incita a pedirles que hagan cosas que no necesariamente quieren escuchar, pero que sabes necesitan escuchar. ¿Para qué? Para poner en obra esos consejos que tú pudieras dar. Consejos que obviamente son motivados por ese mismo amor que tú le tienes a esa persona, ¿cierto? Por ejemplo, ya hace 4 meses mi hija más pequeña tuvo que ser internada de urgencias, ya que tenía un dolor abdominal muy fuerte que le estaba causando fiebre y vómito. De forma que la operaron ese mismo día y en su ingreso al hospital le tuvieron que remover el apéndice. Y aunque este procedimiento le salvó la vida, al mismo tiempo también cambió su estilo de vida. Ahora ella vive bajo una dieta rigurosa, baja en azúcares, baja en grasas, baja en harinas. La buena noticia es que se detectó el problema y los doctores salvaron la vida de mi hija. La mala noticia es que los efectos secundarios es un cuidado riguroso de su dieta alimenticia. Ahora ella tiene que estar pendiente de todo alimento que sería malo para ella, para su intestino, que podría provocar otro malestar futuro, otra intervención quirúrgica. Si tú hablaras con mi hija, ella preferiría comer grasas y mucho pancito y muchos dulces, ¿cierto? Esa sería su preferencia. ¿Por qué? Porque ella ve a sus hermanos comerlos y porque ellos sí y yo no. Si no es malo, si fuera malo tampoco lo estarían haciendo ellos, pero no es malo. En su mente de niño no lo puede comprender. Sus padres la limitan y en su lugar le dan una dieta que ayude a que su vida continúe sana. Iglesia, la carta de Judas tiene mucho en común con lo que le sucedió a mi hija. Es una carta escrita para aquellos a los que Dios ama. Un Padre amoroso, los cuales muchas de las veces preferimos que Dios nos hable lo que queremos escuchar, lo que nos gustaría escuchar, las cosas que nos endulzan el alma, las cosas que no vemos tan malas, que no vemos tan necesarias. Pero Dios quiere todo lo bueno para la vida cristiana. No necesariamente siempre estamos viendo el peligro de lo que significa haber sido amado por Dios, haber sido reconciliado por Dios. Y Dios sabe eso, entonces Él lo que tiene que hacer es precisamente esto: darnos una dieta, traernos una advertencia, decirnos lo que tenemos que escuchar porque es un Dios que nos ama. ¿Por qué? Porque como hijos queremos tranquilidad, pero Dios nos dice, tienes que contender. Como hijos de Dios queremos armonía, pero Dios nos dice, experimentarás oposición. Como hijos de Dios queremos la dieta de la vida cristiana que nos acomoda, una vida cómoda, pero Dios nos dice, la dieta que necesitas es una dieta incómoda que no se va a ajustar a tus preferencias, pero que te va a ayudar a mantenerte sano en el amor que se te ha mostrado y por el cual eres salvo. Ese es el amor de Dios, iglesia. Su dieta es la mejor y ya nos las reveló en su palabra, incluyendo la carta de Judas que iniciamos la semana pasada. El título de mi mensaje esta mañana es si eres amado, eres llamado a contender. Si eres amado, eres llamado a contender. El énfasis mi carta, o más bien mi sermón, tiene 2 énfasis, los cuales esta mañana veremos, de forma que el primero es precisamente ese, que somos llamados a contender, y el segundo tiene que ver con la razón por la cual somos llamados a contender.
Entonces, el primer énfasis es que somos llamados a contender, lo vamos a ver en el versículo 3 de la carta, y en el versículo 4 de la carta de Judas vamos a ver la razón por la que somos llamados a contender. Hay una razón, no nada más Dios quiere que contendamos por contender. Dios tiene siempre un fundamento o un trasfondo o una explicación. Así que vamos a ahondar en estos textos, iglesia. Si tienes tu Biblia, acompáñame a leer nuevamente el versículo 3 de la carta. Dice: amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros, exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez y para siempre fue entregada a los santos. Contender. ¿No hay por ahí un versículo de la Biblia que dice que no seamos contenciosos o contendencieros o no sé cuál es la palabra, pero por ahí va, ¿cierto? ¿Qué onda? ¿La Biblia se está contradiciendo aquí? A Dios le dio el Alzheimer y se le olvidó que Él ya había dicho que no fuéramos contendencieros, otra vez se me olvidó esa palabra. Se me cayó esto, perdonen. No, ¿cierto? No hay contradicciones en la palabra, simple y sencillamente que hay un aspecto de nuestras vidas donde no debemos de ser contenciosos, voy a usar contenciosos, creo que se escucha mejor, no debemos ser contenciosos, pero en este contexto en el que nos está llamando a ser contenciosos, la carta es permisible serlo. Me gusta, en estos dos pasajes me gusta más cómo lo traduce la versión de la Nueva Traducción Viviente, porque creo que el sentir es más fiel que el de nuestra versión de la Biblia en las Américas. Se los voy a leer. Dice: amados o queridos amigos, lo ponen ellos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Entonces, Judas, el hermano de Cristo Jesús, que ahora era siervo, esclavo de Jesús, tenía un gran anhelo. ¿De qué? De escribirles acerca de la salvación que tenían en común con esa comunidad de fe, que compartía con esos hermanos. Pero luego dice esto, como que viene un cambio, como que viene un giro en la intención de su corazón que había, de ese gran anhelo de escribirles. Dice: sin embargo, hubo un giro ahí, como que hubo una pausa, un punto y aparte, porque ya no puede continuar con esa intención que tenía con todo y que era una muy buena intención. Quería hablarles de la salvación que compartían. Dice: sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Que contiendan ardientemente con la fe, que defiendan la fe. Hay una urgencia en el tono de la carta. Sí, inicia con un saludo, pero no se gastó mucho tiempo, 2 versículos por ahí. Y después directo, al grano, al punto de la carta. Hay una urgencia aquí. Para Judas era muy importante traer a la atención esta, no es una recomendación, este llamado a la acción, este mandamiento de contender. Para él es bien importante. Hay un cambio de énfasis, ¿por qué? Porque con todo y que el evangelio es bien importante, con todo y que hablar de la común salvación que ellos compartían era muy importante, en ese momento él consideró esto más importante. No porque fuera más importante del evangelio, sino ¿por qué? Porque era una consecuencia del evangelio. El tener que contender. Cuando yo escucho la palabra contender, se me vienen muchas palabras sinónimas. Me gustaría escuchar algunas, dame algunos ejemplos. Cuando piensas en contender, dame un sinónimo de la palabra contender. Pelear. Defender. ¿Cómo? Luchar, combatir, discutir, debatir. Bueno, por ahí va. La idea es esa. La idea es esa, la de estar no en neutralidad,
no a la defensiva, sino a la ofensiva. Como quien quiere ganar una carrera, no se para ahí en la meta esperando un día, por la gracia de Dios, terminar en la meta, en la línea final. Como quien quiere ganar una guerra, no se queda en la trinchera escuchando los balazos y los bombazos y escuchando el caos de la guerra. Un soldado que es llamado a contender sale de la trinchera y tal vez con temor, pero asoma la escopeta y empieza a tirar a donde sabe que está al lado enemigo. Es un llamado a la acción, no a la pasividad, no a la comodidad. Así que esta idea de contender sí nos tiene que quedar bien en claro que es un llamado, no es una sugerencia, iglesia. Si eres llamado, si eres amado, si la gracia de Dios ha llegado a tu vida, eres llamado a contender. Si alguien por ahí te vendió un cristianismo donde todo era amor y felicidad, donde ahora que aceptaste a Jesús en tu corazón, Él va a ser tu esclavo y te va a conceder todos los deseos de tu corazón, lo siento, ese no es el cristianismo de la palabra de Dios. El cristianismo de la palabra de Dios es un cristianismo que te llama así a ser reconciliado con Dios, a como ya leímos en el pasaje del versículo 2, a que la misericordia de Dios sea derramada sobre tu vida, a que la paz y la reconciliación con Dios ahora exista en tu corazón, a que el amor de Dios pueda abrumar tu corazón, pero también es un enlistado a una guerra. Has sido reclutado a una guerra espiritual. Y como en toda guerra, parte de ese llamado, parte de ese enlistado es la contención, contender ardientemente por la fe. Así que no hay pasividad en eso, no hay neutralidad. Por eso el primer énfasis de mi sermón tiene ese nombre, el llamado, contiende ardientemente por la fe. Ardientemente. ¿Tenía de veras que poner en la traducción esa palabra, ardientemente? ¿La palabra contender no es suficiente? Seguramente porque es necesario, hay una urgencia en ese llamado de contender ardientemente. La pregunta que te tengo esta mañana es esta. ¿Tú crees que ese llamado es solo para los pastores o líderes de las iglesias, que son iglesias? No, ¿cierto? Esta no es una carta pastoral. Y digo, tampoco las cartas pastorales se limitan a los pastores, pero sí son muy dirigidas en muchos aspectos al llamado de un pastor. Esta es una carta para la iglesia. Aquí nadie se escapa. Si pensaste que bueno, es que a mí Dios me dio otros dones, no tanto el de tener que contender. Bueno, qué bueno, pero ahora sabes que tienes que crecer en ese sentir. Porque hay una razón, todavía no vamos a la razón, solamente lo que ahorita quiero que quede bien en claro que ese es tu llamado si te dices cristiano, si te dices amado. Hay que contender y no nada más es el llamado del pastor. Es el llamado junto con el pastor, junto con los líderes. Somos llamados a unirnos en este sentir con respecto a algo que nos fue entregado y que nos califica como santos. Eso es lo que nos une, el común denominador de eso que dice el texto que nos fue entregado. Que nos une y que nos justifica y que nos declara santos. Es lo que dice ahí, exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez y para siempre fue entregada a los santos. Entregada a tiempo pasado. Es algo que ya se te dio si eres cristiano. Y ahora como consecuencia tú eres llamado a contender por eso que te fue entregado. Esa fe que te fue dada, esa fe que te justificó y que te declaró justo, santo, sin mancha delante de Dios. Si ese eres tú, eres llamado a contender, iglesia. Amén. Vamos a continuar leyendo los siguientes pasajes. El siguiente pasaje, versículo 4, dice esto. Pues algunos hombres, ahí va la razón, algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde hace mucho antes estaban marcados para esta condenación.
impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor, Jesucristo. La Nueva Traducción Viviente dice esto: les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Fuerte la razón. Ahora, como queda más claro por qué es tan fuerte el llamado, ¿cierto? A contender. Porque la razón por la cual se nos está haciendo ese llamado tiene que ver con aspectos fuertes de lo que sucede en la vida de la comunidad de la Iglesia de Cristo. Yo estoy viendo una serie con mi esposa, se llama El Sucesor Designado, no sé si has tenido la oportunidad de verla en Netflix. Está muy buena porque precisamente mucho de lo que pasa ahí es que el presidente tiene que saber en quién puede confiar. Y todo el tiempo te deja en el suspenso de que este será bueno o será malo, este que está cerca del presidente, que es parte tal vez de su gabinete o su equipo de trabajo, es bueno o malo, no sabes. Y de repente te enteras de que, ese es el que está infiltrando la información, ese es el que está infiltrando a los malos, a los que quieren derrocar al presidente, la información que le está trayendo daño a su gobierno. Entonces, esta idea de quién es el infiltrado, siempre en las mentes, cuando ves una serie como la que les comento, o cualquier película, siempre es una connotación negativa, ¿cierto? Nunca trae una connotación positiva, un infiltrado. El infiltrado siempre quiere destruir, deshacer, derrocar. Nunca has escuchado que alguien se infiltró para hacer algo bueno, aunque sí hay esos contextos. Yo conozco de cristianos misioneros que se infiltran en las mafias para rescatar mujeres que están siendo explotadas o para rescatar niños que están siendo secuestrados. Ese es otro tipo de infiltración, pero comúnmente no es así. El que se infiltra es porque quiere traer daño a la organización o al grupo de personas que tienen un sentir en común, que se les ha entregado algo y tienen una convicción en común. Así que cuando aquí dice en versículo 4, dice marcados, dice los cuales, estos infiltrados de los que estamos hablando, que se han infiltrado encubiertamente, obviamente han usado sus esquemas de engaño para poder infiltrarse. Se están haciendo pasar por algo que no son. Entonces se infiltran en las comunidades de fe, se infiltran en las iglesias que proclaman el Evangelio. Porque ellos también traen una misión. No nada más es porque no tienen nada que hacer. Traen una misión, traen una agenda. Dice, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Aquí no lo vayas a confundir como una doble predestinación en donde Dios predestinó a unos para la salvación y a otros para que se infiltren. No va por ahí. No ese es el tema aquí. Más tiene que ver con lo que Dios ya había revelado a los profetas desde antes. En el Antiguo Testamento vemos ese llamado, esa revelación. Cómo es que Dios ya estaba anunciando este tipo de perpetradores, este tipo de infiltrados. Y les voy a leer nada más como ejemplo 2 pasajes que están en el libro de Jeremías. No tienes que ir para allá, es Jeremías 6, 13 al 14, dice esto: porque desde el menor hasta el mayor, todos ellos codician ganancias. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos practican el engaño y curan a la ligera el quebranto de mi pueblo, diciendo paz, paz, pero no hay paz. De eso está hablando, de esos marcados, de los cuales se anunció y que ya estaban sucediendo en el tiempo de la nación de Israel, pero que continuaría con el nuevo Israel.
con el Israel de la sangre del Cordero, de Cristo. Jeremías 8:10 al 11 dice lo mismo. Dice, por tanto, daré sus mujeres a otros y sus campos a nuevos dueños, porque desde el menor hasta el mayor, todos ellos codician ganancias, desde el profeta hasta el sacerdote, todos practican el engaño y curan a la ligera el quebranto de la hija de mi pueblo, diciendo paz, paz, pero no hay Dios. Es ese mismo sentir, de ese tipo de anuncio está haciendo la profecía, por decirlo así, los que desde mucho antes estaban marcados para esta condenación que convierte en la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único, soberano y Señor Jesucristo. O sea, que eso que acabamos de leer de Jeremías, lo seguimos encontrando en nuestros tiempos, con ese mismo sentir, con esa misma motivación, con esa misma agenda de querer hacer todo lo que es opuesto a lo que la palabra de Dios nos dicta para ser una iglesia sana, una iglesia fiel, una iglesia que glorifica y exalta a Dios y su evangelio. Así que, ¿cuál sería el perfil de un infiltrado en una iglesia? Ya más o menos te di una idea, pero te quiero dar algunos lineamientos que por ahí se me vinieron a la mente mientras preparaba el sermón, y seguramente hay más, simplemente estos solo son algunos. Un infiltrado trae su propia agenda. No se quiere ajustar a la agenda de la vida de la iglesia, a la visión que la iglesia tenga, a la visión de liderazgo de esa iglesia. Ellos traen su propia agenda y están buscando, se están infiltrando porque están buscando la forma de establecer su agenda en la vida de la iglesia. Porque creen que esa agenda es más importante con todo, y que muchas de las veces dicen, no, a mí Dios no me ha llamado al ministerio. Sin embargo, su agenda prevalece en sus mentes. No buscan la prosperidad de la iglesia, buscan dinero, poder o sexo. Una de esas tres buscan, o dinero, o poder, o sexo. No reciben la exhortación con humildad, todo el tiempo se están quejando de todo, nada les trae contentamiento, todo el tiempo piensan que lo pueden hacer ellos mejor. Se sienten indispensables, se enojan si no son reconocidos por algo que hicieron. Siempre están buscando las plataformas, la forma en verse ellos, que los demás los vean, verse de influencia. A los líderes les dan una cara, pero a los que ellos ven débiles o con un mismo sentir, cuando empiezan a leer el sentir de otras personas, que es como el de ellos, entonces a ellos sí les dan su verdadera cara. Y esa es parte de ser un infiltrado. Esa es la idea. Así que por eso es la exhortación, iglesia. Porque hay una razón. Y ese es el segundo énfasis de mi sermón. La razón es que habrá infiltrados que pervierten la gracia. ¿Tú crees que es una razón suficiente para que contiendas ardientemente por la fe que te fue entregada? Como que no, ¿verdad? Como que no los veo muy animados. A mí me anima. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver en la gracia, lo que significa la gracia. Cuando entiendo lo que es la gracia, el poder de la gracia, entonces esa razón que me están dando tiene sentido como para que yo quiera contender ardientemente por la fe que me fue entregada. Ardientemente, iglesia. ¿Te imaginas? Vamos a poner este ejemplo. Alguien te regala una escoba. Dice, mira, aquí está una escoba. Y todos creo que sabemos cómo es que hay que usar una escoba, ¿cierto? Se usa para barrer. Se toma con las dos manos y con este movimiento, tocando el suelo, comenzamos a acumular la basura o el polvo, ¿cierto? Ese es el uso común de una escoba que uno le daría de manera natural o como nos han enseñado. Pero no faltará por ahí quien quiera usar la escoba de otras formas, como para bolear, ilustrar sus zapatos tal vez, no lo sé, tal vez para quitar las telarañas de la casa. Funciona si la escoba está nueva, pero después pregúntate cómo va a quedar tu pared si la escoba no estaba nueva.
Tal vez para lavar las llantas de mi carro, ¿cierto? Porque como que meter la franela ahí cuesta trabajo, entonces con la escoba. Para bañar a mi perro, ¿habrá quien quiera bañar a su perro con la escoba? Para peinarme, igual perdiste el cepillo, ya tienes que salir rápido y pues con la escoba, al fin que la acabo de comprar, no tiene basura. Chusco, ¿cierto? Y podríamos pensar en 1000 otras formas de cómo podríamos usar la escoba. Pero el punto es este. Todos sabemos que tiene un uso original. Por lo menos el autor de la escoba, no sé quién fue el inventor de la escoba, te diría que todas las otras formas que ya mencionamos están mal. Ese no es el uso que le debemos dar a una escoba. El uso es el de barrer, el de acumular basura y poderla juntar en un espacio para poder recogerla. Pues iglesia, la salvación muchas veces la queremos tratar como esa escoba, la gracia. Dice esto, dice, son impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único y soberano Señor Jesucristo. Iglesia, yo puedo hablar de la gracia. Es más, le podemos cambiar el nombre a nuestra iglesia y ponerle la iglesia de gracia. Muchas iglesias lo hacen. Y nosotros predicamos la gracia soberana, predicamos las doctrinas de la gracia. La salvación es solo por gracia, amén. La pregunta es si usamos la palabra como usamos una escoba y le damos otros usos para los cuales la gracia no debe ser usada. O no la estamos usando como deberíamos usarla, como Dios propuso que la usáramos. Y dependiéramos, y la exaltáramos, y la aplicáramos a nuestras vidas. No nada más para meterla en nuestras canciones, no nada más para que la usemos al evangelizar, no nada más para que cuando nos digan gracias por esto que hiciste, no, es pura gracia de Dios. No, tenemos que ir más profundo. ¿Cómo es que tenemos que estar buscando esa gracia? ¿Cómo es que podríamos estar nosotros cayendo en pervertir la gracia de Dios? Porque no somos exentos. Tú no eres exento de estar cometiendo ese mismo pecado de los infiltrados, de pervertir la gracia de Dios. Si usas mal la escoba, eres perdonado. Pero que perviertas la gracia de Dios, ahí sí hay un gran problema. Y también serías perdonado si te arrepientes, pero es eso, hay que arrepentirse de cuando hacemos mal uso de la gracia de Dios, cuando queremos pervertirla y sobre todo cuando queremos usarla como una justificación para el libertinaje, para dar rienda suelta a nuestro pecado, para sentirnos pecadores con licencia. Ahora tengo licencia para pecar, aquí está la gracia de Dios. Mis pecados han sido clavados en la cruz. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Es por fe, no por obras. ¿Qué es la gracia? La gracia es esto. Que nosotros merecíamos la muerte, que por culpa de nuestro pecado nosotros merecíamos el juicio eterno, que por nuestra rebelión, por no someternos a los estatutos de Dios, por no vivir para su gloria, por no tener pensamientos que estén buscando su voluntad, y acciones que se vea que estamos ejecutando esos pensamientos correctos que glorifican a Dios, por no amar como Dios ama, por no mostrar amor y compasión como Dios lo muestra, por no vivir una vida de santidad que busca la gloria de Dios y no nuestros propios placeres. Merecemos la muerte. Merecemos el castigo eterno, merecemos la ira misma de Dios. La palabra es lo que dice, merecemos la ira, somos hijos de ira. Hay un versículo que dice eso, somos hijos de ira.
separados de Dios por nuestra transgresión, por nuestro pecado, por eso sucio que haces, por eso que haces a escondidas, porque te da vergüenza que se enteren los demás si se enteraran que haces eso. Necesitamos gracia. De cualquier otra forma tendríamos que ser destruidos, juzgados severamente, porque a quien hemos ofendido no es cualquier militar, no es cualquier oficial de rango alto, no es cualquier presidente o rey soberano de la tierra. Es el Dios mismo que lo creó todo con la palabra de su poder. Y que lo creó para su gloria, no para que nosotros pensáramos que somos muy bonitos, y lo creó para nosotros. Pero por nuestro pecado merecemos el castigo. Entonces la gracia es eso, la gracia de la que está hablando este pasaje es eso, lo que nos fue dado por medio de la fe. El versículo es este, Efesios 2:8. Por gracia sois salvos por medio de la fe. El vehículo fue la fe. La gracia es lo que necesitábamos para salvación. Y esto no de nosotros, ni la fe ni la gracia, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Cómo yo puedo ser salvo del juicio divino, de la ira de Dios, del castigo por el cual soy merecedor por causa de nuestro pecado? Por medio de la gracia. ¿Te das cuenta del valor de esa gracia? Gracia es esto, un favor demerecido. Demerecido. O sea que no existe nada que pudieras hacer en tus propias fuerzas como para merecerlo. Es demerecido. Ni siquiera es inmerecido como muchas veces lo usamos, porque eso todavía cabe la posibilidad de que, entonces hay algo que puedo merecer. No, es demerecido, no lo puedes merecer. No lo deberías de merecer. Sin embargo, Dios te lo da por su misericordia. Porque aunque es un Dios santo y está irado en contra del pecado, es un Dios misericordioso y amoroso que derrama su gracia en sus términos y la quiere depositar en tu vida, pecador, por medio de la fe en su Hijo. La fe en el sacrificio de Jesús, que vivió la vida perfecta que tú no pudiste vivir, que se sometió al Padre de manera perfecta, como nunca nadie lo pudo hacer, que nunca pecó, pero que tuvo que morir. Muerte de cruz, en donde antes de ir y ser clavado tuvo que ser humillado. Tuvo que ser blasfemado, tuvo que ser insultado, golpeado, torturado, mofado, para que entonces la gracia de Dios pudiera caer sobre nuestras vidas. Puesto a muerte en una cruz. Y el Hijo exclamando, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque de otra forma no podría derramar mi gracia para con los hombres. Porque no había otro medio de acceso a mi presencia. Porque un juez santo y justo no va a dar por inocente al culpable. Y a ti, hijo mío, a ti, Jesús, a ti que hiciste todo bien, te voy a tratar como un culpable. Porque a eso fuiste al mundo, a tomar el lugar de los culpables. De forma que yo puedo ser un juez justo y el que justifica a los que tengan fe en tu obra redentora en esa cruz. Esa es la gracia salvífica de Dios, iglesia. Esa es la gracia que tú necesitas esta mañana si aún no has puesto tu esperanza y fe en Jesucristo para salvación. Y esa es la misma gracia que salva a pecadores inmundos y los pone en un estatus justo y recto delante de Dios, por la cual Judas nos pide contender ardientemente. La gracia de esa fe,
de esa fe que salva y justifica a pecadores sucios, impíos, que merecen la ira, pero que Dios en su gracia, misericordia y amor nos da como un sustituto. Nos da todo lo que no merecíamos y remueve de nosotros todo lo que merecíamos, la ira, el castigo, la separación eterna. Es por fe la salvación, para que tú recibas esa gracia. Cristo resucitó al tercer día. Es la continuidad de la gracia. El sacrificio fue acepto a los ojos del Padre. Su muerte es el pago por nuestros pecados. Su vida es la prueba de que en Él podemos obtener la vida eterna, el perdón de pecados. Su resurrección es la muestra de nuestra resurrección, de que hemos confiado en Él. Y si en verdad hemos confiado en Él, la resurrección que Cristo experimentó, tú la experimentarás. Y no importa si te da el COVID esta mañana y dentro de 8 días nos enteramos que tenemos que ir a tu funeral. ¿Qué importa? Ahora puedes experimentar vida eterna en Cristo. Y que quede claro que si no es el COVID, algo más se va a cruzar en tu camino para arrebatarte la vida. Pero la esperanza es Cristo, su muerte, su justificación, su resurrección, sus promesas de vida eterna, de reconciliación con Dios. Esa es la gracia redentora del Dios Trino que planeó, que infiltró al Hijo y se hizo carne. Y lo infiltró no en una misión de dividir, sino de unir, de salvar, de rescatar. Contrario a los infiltrados que quieren pervertir la gracia, torcerla para que la usemos como libertinaje y neguemos a Dios. Cuando usamos la gracia como libertinaje, estamos negando la obra redentora de Cristo en la cruz. Por eso es que dice eso al final del pasaje. Y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando la gracia ha caído a los corazones de las personas, ellos comienzan a vivir una vida donde la gracia se ve manifestada en sus vidas. Donde todo lo que Cristo hacía lo buscamos imitar. Buscamos obedecer sus mandamientos. Y eso revela que en verdad hemos recibido esa gracia que nos fue entregada. Porque ¿quién que fue salvo, quién que escapó tan horrendo juicio, no va a querer vivir para un Salvador tan amoroso y glorioso y misericordioso, buscando someter tu vida a sus propósitos, a su agenda de redención, a su agenda de establecer sus propósitos eternos en esta tierra? Amar a la iglesia, quererse someter a la visión de la iglesia en la que me congrego, a querer buscar la unidad, a querer considerar el interés de otros antes que el mío, el amor, la santidad, la proclamación de ese mensaje que digo que me salvó, pero no como un llanero solitario, sino en la unidad del cuerpo de Cristo. Amén. Así que si aún no has recibido la gracia de Dios, ¿qué estás esperando esta mañana? ¿Qué te hace pensar que tienes un día más para pensarlo? ¿Qué te hace pensar que este llamado no es para ti, para que la recibas? Para que seas un amado de Dios, alguien que está en reconciliación con Dios, alguien que también está siendo llamado a contender por esta salvación tan hermosa, tan preciosa que Dios nos ha dado en el Evangelio de Jesús. La gracia mal aplicada, iglesia, es como esa escoba y que revela que cuando la aplicamos mal, en muchos de los casos, revela que no nos ha sido entregada y que aún no soy un amado de Dios. ¿Dónde estás parado tú esta mañana? ¿Cómo sé que la gracia está siendo mal aplicada en mi vida? Voy a dar algunos ejemplos, aunque también hay más. Cuando exalto algo que no es el Evangelio y lo demando como esencial y de primera importancia dentro de la vida de la iglesia. Cuando tuerzo la santidad de Dios, elevando algo a un extremo o minimizando algo a un extremo,
donde más bien Dios quiere que encontremos un balance sano. Cuando doy más énfasis a la doctrina que a la aplicación de esa doctrina. O al revés, cuando doy más énfasis al comportamiento, a la conducta y desecho la doctrina. Cuando tengo un celo torcido que divide en vez de un celo que reconcilia. Un celo torcido que está más basado en mis preferencias o en mis tradiciones que en un fundamento bíblico, con la palabra. Una gracia torcida es esa que exhorta a la transformación, pero no está motivada por el Evangelio, sino por el esfuerzo humano o por la justicia propia. Donde quiero que alguien cambie, que muera su pecado, pero nunca es trayéndole a la atención la muerte de Cristo, lo que Cristo ya hizo por él, sino porque es algo que ya debería estar haciendo, es algo que yo hice cuando Cristo me salvó, entonces tú ¿por qué no lo estás haciendo? Se trata de mí, de mis estándares, y no de la obra de Cristo en la vida de cada uno, y de su gracia obrando de gloria en gloria, con mucha paciencia, como siempre Dios lo hace. La gracia libertina produce orgullo en los corazones de las personas. La gracia verdadera humilla los corazones de las personas. En versículos 20 y adelante de nuestra carta de Judas, no los vamos a ver hoy, pero veremos más, algunos aspectos, algunos ejemplos de cómo la iglesia de Cristo es llamada a contender, a aplicar correctamente la gracia, a no torcerla como los libertinos que se infiltran en las iglesias. Por el momento es importante que nos quede bien en claro que el llamado es para todos y que la forma de ese llamado ardientemente no nos da permiso a la comodidad, a arrinconarnos en nuestra zona de confort, a la neutralidad o la pasividad, debido a que nuestro escenario de guerra es real, iglesia, es real. Estamos en una guerra espiritual. Tal vez muchas veces no la ves, pero está, créeme que lo está. Es más, la mayoría, si no es que todos los sucesos del mundo, conflictos bélicos, regulaciones, prohibiciones o libertinaje de los gobiernos, tiene que ver con esta guerra espiritual, con refrenar la gracia de Dios en las vidas de las personas. De forma que somos llamados a la guerra, pero la guerra empieza aquí en la iglesia. Este es el campo de entrenamiento. ¿Cómo actuamos cuando caracteres se levantan o son infiltrados a la iglesia y comienzan a demandar cosas que no es la gracia de Dios? ¿Los vemos como esos pervertidos que pervierten la gracia? Tal vez como mi hija, a ti no te guste la idea de esta dieta cristiana, pero si has sido operado por Dios, si Él hizo un trasplante de corazón en tu vida, donde te quitó el corazón de piedra y te dio uno de carne, si la gracia divina en verdad ha sido derramada sobre tu alma y ahora vives bajo el cuidado de Dios como uno de sus amados, entonces, como mi hija, eres llamado a ser parte de tus convicciones y tu vida cristiana, este llamado en tu vida de contender ardientemente, de estar en acción y no en la comodidad, de hacer las cosas que no son tu preferencia, las cosas difíciles que no nos gustan, pero que revelan nuestra verdadera identidad y el correcto entendimiento de la gracia de Dios en nuestras vidas. Así que vamos a orar.
Vamos a orar para que Dios nos dé la gracia de obedecer a la instrucción de Judas en esta carta. Y también oremos, iglesia, oremos para que si aún no eres amado de Dios, si aún la gracia de Dios no es algo que posees en tu vida esta mañana, entonces por la fe la obtengas y te arrepientas para que te unas al llamado de esta carta. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu gracia, por tu amor. Gracias por la paz y la reconciliación que el Evangelio de la gracia de Cristo ha traído a nuestras vidas. Señor, yo te ruego por todo aquel que dice conocerte, que dice que su himno es la gracia, pero que tiene temor de contender por ella, de contender por la fe, que tal vez está ignorando ese llamado, o está siendo neutral a ese llamado, o que odia la idea de contender, Señor, que tal vez tú entonces le reveles que es porque no lo has amado, porque necesita venir a la gracia, porque solo cuando entendemos la gracia salvífica de Dios, la idea de contender ardientemente por defenderla, por no dejar que la contaminen los infiltrados, tiene sentido. Y aunque pueda haber todavía algo de temor en nuestros corazones, Padre, tú lo remueves, porque la gracia que nos salvó es la gracia que remueve los miedos que pudiéramos tener, para que no temamos a los hombres, para contender ardientemente, porque últimamente queremos complacerte a ti. Queremos que tus planes eternos sean los que se ejecuten en nuestras vidas, en la vida de la iglesia, en esta tierra. Padre, haznos una iglesia que sabe cuándo hay que contender. Danos discernimiento, no para vivir en temor de la cizaña, de los que se infiltran en las iglesias, pero sí para estar alertas, para que hagamos lo que tengamos que hacer en el momento en que lo tengamos que hacer. Reconociendo, Padre, que este es un llamado que tú haces a tu iglesia y que la carta de Judas es tan relevante ahora como lo fue hace 200 años. Ayúdanos, Señor. Guíanos, danos gracia para vivir el llamado de esta mañana. Y te pido por aquellos que aún no te conocen, que están aquí y que escucharon todo y que se les hizo locura tal vez un poco radical. Padre, sálvalos para que vean que esto no hay ningún radicalismo en todo lo que se predicó hoy. Y que puedan entender que necesitan de esa gracia para después poder defenderla y que puedan ver el valor de la misma para que tengan sentido en sus mentes la necesidad de mantenerla íntegra, porque es la que salva las almas del juicio de Dios. Te lo pedimos y te damos gracias. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.